Domingo 1 de marzo del año 2020, amigos, bienvenidos una vez más a 360. Les habla Jimena Bellido, un verdadero placer estar nuevamente en esta mesa, sentado con los expertos y con ustedes. Hoy, y no puede ser de otra manera, por supuesto, creo que ha sido la tónica en todos los medios de comunicación, pero 360 no puede ser la excepción. Hay que hablar de Tiquipaya, pero ya no tanto de las causas, creo que las causas las conocemos. Hay que hablar de lo que ha sucedido en estos 2 años, desde el 2018 al 2020 que estamos viviendo hoy, y nuevamente un nuevo deslave, una nueva mazamorra con víctimas, pero por suerte esta vez no fatales, pero con una situación que no se resuelve, y hay que ver qué es lo que ha pasado en estos 2 años, qué es lo que se hizo, lo que no se hizo. Y bueno, lo que habría que hacer para que esto no vuelva a suceder. Cochabamba no puede vivir una tragedia similar otra vez. Le voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan en esta mesa. Lo dije al iniciar el programa, son expertos en el tema. Le doy la bienvenida y muy cordial. Está por primera vez en 360 el señor Augusto Delgadillo. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo? Él es antropólogo, él ha sido coordinador del Plan de Reordenamiento Territorial en Tiquipaya, por lo tanto ha trabajado mucho en estos temas, con el tema de cuencas, con el tema de suelos, y por supuesto es un tema muy importante a tratar, y estoy muy contenta de tenerte en esta mesa, Augusto. Gracias. Le voy a dar la bienvenida también al asambleísta Freddy González. Don Freddy ya es casero de 360, lo molesto siempre, pero tiene datos interesantes e importantes que es necesario que todos conozcamos en esta noche. Y por supuesto darle la bienvenida al arquitecto Johnny Antesana, que está como todos los domingos conmigo acompañándome, porque los temas de gestión son su fuerte. Bueno, y un poco más de casero que Freddy, ¿no? En todo caso. Bastante más casero. Pero además la presencia de Freddy es importante hoy porque es uno de los pocos asambleístas que tiene voz, que sale con temas no solo de denuncias, sino de propuestas. Una de las razones por las que lo molesto siempre. Sí, porque hay pocos asambleístas, porque en estos 2 años, yo creo que los asambleístas que estaban anteriormente en funciones de gobierno deberían haber dicho algo, y no lo han dicho. Y creo que no tienen cara como para decir. Sí. Bienvenido, Freddy, y un gusto. Gracias. Además compartir contigo, que me parece importante el cambio de generación, el cambio de tono, porque hoy día lo que el país requiere es fundamentalmente una nueva dinámica, un nuevo impulso para resolver estos temas de nivel local, departamental y también nacional. Claro que sí. Voy a empezar justamente con Augusto para empezar a hablar un poquito de lo que está sucediendo en Tiquipaya. Yo decía al inicio, tanto como las causas, creo que las hemos hablado el 2018, ¿no es verdad? Es el tema de que no hubo un tratamiento adecuado a las cuencas, es el tema de la eliminación del PROMIC, es el tema de la deforestación. Bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué hay de diferente de lo que hemos vivido el 2018, ahora, el 2020 en Tiquipaya? Lamentablemente no mucho. Se han tomado acciones muy tibias, no planificadas adecuadamente. O sea, simplemente se ha tratado de cubrir los síntomas de lo que fue un desastre, para luego recibir un desastre mucho más fuerte con mayor impacto, porque no se están diseñando las herramientas de planificación de prevención. Mientras no haya herramientas de planificación para la prevención, vamos a seguir tratando de atacar a los síntomas. Es como si tuviéramos un paciente enfermo, tiene un síntoma y le damos un medicamento para el síntoma, y va a volver con el síntoma y va a volver con el síntoma. Hasta que no se haga un diagnóstico claro de las causales y se haga un tratamiento adecuado, que es una herramienta de planificación con un plan de manejo de la cuenca, va a seguir sucediendo este mismo desastres. Y si no se hace un plan de manejo de la cuenca Rocha-Mailanco, un plan general regional que implique varios municipios, va a comenzar a suceder eso en otras cuencas. A ver, la cuenca que nos afecta ahora a Tiquipaya, ¿cuál es? Cuenca Taquiña. Ya, entonces tú dices que habría que tomar también otras cuencas. ¿Cuántas cuencas tenemos en el Parque Tunari y cuáles son las más complicadas? Sur son 13. Ya. Pero las más complicadas vienen a ser Chaquimayo, Cora, Chutacagua y Taquiña. Cora, Chutacagua no es tan inestable, pero su nivel de conflictividad es que cualquier deslizamiento puede alterar lo que es el botadero y el matadero municipal, que están en una como isla que viene entre los 2 ríos. Correcto, Cora y Chutacagua se dividen, y en esa parte han puesto, dentro de una franja de seguridad, dentro de un área de alta infiltración, han puesto un botadero y un matadero. ¡Qué genial! Que tiene muchos años de funcionamiento. Ya en 2010 nosotros les dimos la pauta para declararlo desastre ambiental, porque su funcionamiento ya era inadecuado.
pero hasta ahora sigue igual funcionando, el matadero sigue igual funcionando. Entonces, por eso sube su nivel de riesgo. Y porque además no ha tenido tratamiento anterior, que es un otro... En 2010, cuando hicimos la inspección, tema. todas las obras hidráulicas de arriba de la cuenca ya estaban cayéndose, los gaviones estaban cayéndose, había troncos metidos en el río, o sea, no había un tratamiento ni mantenimiento de la cuenca. Entonces, Claro, a ver, salió PROMIC, vino la Dirección Departamental de Cuencas, servicio de que entiendo no estaba ni siquiera con los técnicos adecuados, ¿no es verdad? Y que ellos mismos reconocieron que no hubo un tratamiento. Pero me llama la atención que si esta misma gente sigue trabajando en los mismos puestos en la gobernación, entonces, ¿qué pasa aquí? No hubo ni siquiera una llamada de atención, nada. Claro, y en realidad tras la emergencia tiene que haber un plan inmediato de acción. En 2018 ya tiene que haber un plan de acción, no acciones dispersas, un plan en el que se metropolitano, como dices tú. No, en primera instancia del desastre. De la zona de desastres es un plan inmediato de acción en el que se caracteriza el desastre. Ahorita si ustedes preguntan cuántas viviendas se afectaron en 2018, el tipo de saneamiento de derecho propietario de esas viviendas, porque hay una sobreposición de derecho de uso de suelo y hay procesos ilegales de derecho propietario. No se hizo ningún tipo de saneamiento de ese estilo. No existe esa información, lamentablemente. Se han contado las viviendas así afectadas, a lo que han hablado con los vecinos y han visto una imagen satelital. Tiene que haber un estudio, tiene que determinar cuáles son los impactos precisos en cada vivienda, cuál es el estado real del derecho propietario de esa vivienda, cuál es el estado real de la sobreposición de uso de suelo de cada vivienda. Esa caracterización te permite saber cuáles son tus costos reales de indemnización, relocalización, en el caso que se pueda reposición. Pero no se ha hecho nada, entonces, al no tener toda esa información ahorita seguimos en cero. Si no se hace eso ahora, seguimos en cero. Estamos en el limbo. Claro. Oh. Esta autoridad de manejo de cuencas que está proponiendo ahora el gobierno, parece ser una buena solución, porque vendría más o menos que a reemplazar al PROMIC, ¿entiendo? ¿Sí? ¿Es así? No, porque el PROMIC no era una instancia gubernamental. Claro. Tenía trabajo con el gobierno, tenía también ciertos aportes, un manejo administrativo conjunto, pero tenía un alto financiamiento externo que le permitía gestionar todo lo que son las herramientas e instrumentos de planificación de una cuenca. A veces dicen, ¿para qué comprar una imagen satelital tan cara? ¿Para qué pagar un estudio tan caro? ¿Para qué vas a pagar a un geólogo tanta plata? Bueno, de hecho fue la razón por la que PROMIC cerró, ¿no es cierto? En realidad el PROMIC era un programa de asistencia técnica del gobierno suizo al gobierno boliviano, al Estado boliviano. Y el programa permitía el financiamiento en recursos humanos, capacitación en recursos humanos, en inversiones y en el manejo de esas inversiones. Son 4 elementos que desde el año 2012, Cochabamba ha dejado de sentir la presencia de aquellos elementos que son claves desde el punto de vista técnico y del manejo de cuencas. Y el manejo de las cuencas no cualquiera lo puede hacer, tiene un altísimo grado de especialidad. Y en ese tiempo, te estoy hablando de casi 20 años, el PROMIC formó equipos, recursos humanos, pero altamente calificados. Hoy día trabajan en el Perú, trabajan en el Ecuador, es decir, son consultores de primera línea, pero que lamentablemente, y perdón que te corte, Augusto, el tema es de que nunca sintieron la importancia de esto las autoridades del gobierno anterior en el nivel nacional y en el nivel departamental, cuando en realidad ellos deberían haber apoyado con recursos económicos, con recursos logísticos, técnicos. Nunca hubo aquello, ¿no? Y Freddy nos va a dar un poco la visión después del 2012, ¿qué pasó? Claro, entonces quiero entender entonces que esta autoridad de manejo de cuencas no podría reemplazar el trabajo del PROMIC, porque entre otras cosas nos haría falta esa inyección económica extranjera. No solo inyección económica, sino realmente una conformación de equipo técnico. Correcto. Porque se puede conformar desde una autoridad, o sea, los ministerios pueden ver de canalizar recursos porque se puede canalizar de varios ministerios, no solo del de medio ambiente y agua. Se puede hacer un manejo ya como proyecto, en el que cada proyecto tenga un financiamiento disperso de varios ministerios, y los ministerios pueden canalizar financiamientos externos igual de la cooperación española. Hay varias fuentes de financiamiento que se pueden canalizar, pero si no se maneja adecuadamente el ámbito técnico, que en eso PROMIC era muy selectivo en el ámbito técnico, vamos a tener nuevamente gente acomodada por muñeca y vamos a tener malos resultados y dinero desperdiciado. Había que dar examen, perdón el término, había que presentar una currícula importante y evaluaban no el Estado boliviano,
la cooperación suiza. Exacto. Era una selección de relojería. No estoy exagerando, ¿verdad? Era una selección de relojería. Ahora aquí cuando la Presidente lanza la idea de una autoridad de cuencas, a mí me deja un poquitito también con, no mal sabor, sino... ¿Duda? Sí, porque en todo caso creo que eso no resolvería los problemas que tenemos en el departamento de Cochabamba. Creo que la visión tiene que tener un carácter más técnico institucional desde mi punto de vista. Pero además, yo estoy consciente de que tenemos gente preparada, por supuesto que sí, pero necesariamente podría alguien apoyarnos en un programa de capacitación, creo que sí, y los suizos están dispuestos. Si tú recuerdas el anteaño pasado, al día, creo que a los 21 días de que estuve allá en Tiquipaya, me permití sugerir y dije, pero si todavía están abierta la cooperación suiza al gobierno boliviano, al Estado boliviano, nunca hubo gestión del nivel nacional, del nivel departamental, ni del nivel local para fortalecer institucionalmente algo que era una joya para nosotros, era un reloj suizo. Claro, y ahora la cooperación suiza está fuera. Sí. Claro, Bueno, esa ustedes saben es la qué es. pena. Ese es el tema. Esa es la pena. Entonces, volveríamos con esta propuesta de la Presidenta Áñez, entonces volveríamos otra vez a atacar los síntomas. Lamentablemente, si no se maneja adecuadamente, sí. Complicado. Don Freddy, en estos 2 años, ¿qué ha pasado con la gobernación? ¿Qué ha pasado con el municipio de Tiquipaya? Vemos por este lado que nos cuenta Augusto que hay ciertas recomendaciones que se las pasó por alto. Pero así como yo le decía a Augusto que la misma gente que estuvo implicada en aquel momento, que reconoció que no hizo nada, sigue trabajando en la gobernación, es decir, no pasó nada, lo propio pasa en el municipio de Tiquipaya. El señor Angulo sigue muy feliz de alcalde, con muchas cuestionantes, con muchas acusaciones además. Cuéntenos. Bueno, en realidad la situación, el tema de Cuencas, claro, ha sido muy desastrosa a partir de que decide el MAS, pues por una decisión política, acabar con el PROMI, ¿no? Ese ha sido seguramente uno de los peores errores que ha cometido. Y claro, a partir de ese momento deciden entre el 2011-12 fundar el Servicio Departamental de Cuencas. En algún momento yo denuncié también públicamente que en ese momento tenía un presupuesto de unos 6 millones de bolivianos el Servicio Departamental de Cuencas. 4 millones de bolivianos estaban destinados a sueldos y gastos de funcionamiento. Una belleza. O sea, prácticamente, aparte de ello, no había ya prácticamente nada concreto, ni un trabajo, porque no había pues especialistas, ¿no? Como dicen en el argot de ellos, cuenqueros, realmente que conocían el tema del trabajo que se iba a llevar adelante. Entonces, nosotros fuimos recopilando alguna documentación, haciendo un seguimiento, denunciando en muchas oportunidades públicamente, a ver qué está pasando con el tema de la gobernación. En principio, lógicamente hay un crédito de 9 millones de dólares del Banco Mundial destinado a la gobernación que van a ser administrados, dice, por el Servicio Departamental de Cuencas, lógicamente para el programa de resiliencia climática y manejo integral de cuencas, 9 millones de dólares. Es un convenio que se firma en 2015, antecitos de que salga Novillo, y pasa justamente durante la administración de Iván Canelas, que se tiene justamente estos 9 millones de dólares. Yo les pregunté ya en los finales del 2019 cuál es la ejecución de esos 9 millones de dólares y en qué. Lamentablemente, de acuerdo al informe, solo habían ejecutado 700.000 dólares, ¿no? Ni siquiera 1 millón de los 9 millones, y estaban corriendo ya a finales de gestión para la próxima, porque se vencía a mediados del 2020 ya justamente todo lo que significa el plazo para la presentación de proyectos, todo ello. Y claro, ese es un tema realmente grave, ¿no? ¿Hemos complicado. perdido esa plata? Bueno, al final han tenido que improvisar con algunos proyectos, etcétera, pero imagínense esa ejecución presupuestaria. O sea, 5 años que se tenía 9 millones de dólares, que apenas ejecuten 700.000 dólares, es realmente trágico, ¿no? Habiendo necesidades importantes en el tema del manejo integral de las cuencas, ¿no? La cuenca del río Rocha, por ejemplo, es fundamental y necesita dinero. Así es. Ese es un tema primero. Segundo, también ya
recopilamos un informe ya del Servicio Departamental de Cuencas del 2014, donde ellos dicen centralmente que haciendo una inspección en el Incupata ya había posibles derrumbes, deslizamientos de tierras. Ya se advertía en ese entonces que hay ya esa posibilidad de estos deslizamientos de tierras, etcétera. Y claro, conociendo ese informe no se hizo absolutamente nada. Tampoco tenemos un resultado concreto después de que se haya activado algún plan de emergencia, etcétera, que responda a esa necesidad. Luego, el 2018, claro, fruto de una denuncia que hicimos, se llevó adelante también, y claro, por iniciativa también de la población en general de Tiquipaya, una inspección a todas las obras hidráulicas en toda la vertiente sur. Y en el informe de la Secretaría de Madre Tierra dice, hay 301 obras hidráulicas dañadas, abandonadas, destruidas, etcétera, en toda la vertiente sur. Todo lo que hizo Promic en su momento. Todo lo que construyó Promic, 90, sí. totalmente ya casi en desuso, destruido, etcétera. Incluidas las torrenteras o cuencas del cercado. Del cercado, ¿no? Y que es un peligro también ese tema. Exactamente. Entonces, lamentablemente, conociendo ese informe, yo denunciamos y le presentamos un memorial inmediatamente al gobernador en ese entonces, Iván Canelas, planteándole de que inmediatamente, época seca, destine recursos económicos según reformulado para priorizar ese tema. Nos dijeron, no, tienen que hacerse los colmatadores, pero para nosotros consultando a un profesional nos dice, en el tema de la cuenca tendrías que hacer un tratamiento en la parte alta, media y luego la baja. Y lo fundamental era la alta, para que no tengamos estos problemas, no lógicamente. Inclusive hay un video donde muestran qué efecto tiene, digamos, una caída de agua, cómo se lleva masa todo moza, abajo. etcétera, se lo lleva, etcétera. Claro. Pero tampoco hubo una respuesta absolutamente concreta sobre este tema, lo cual nos demuestra prácticamente el desinterés que hubo de parte de la primera autoridad ambiental, que no le importó absolutamente para nada. Y claro, como el Servicio Departamental de Cuencas tampoco tenía un objetivo, un norte, probablemente tampoco les llamó mucho la atención el tema y claro, se ha destinado recursos a otros temas que no han en su momento respondido a la necesidad puntual. Por ejemplo, en el tema de la cuenca Taquiña se iba a evitar muchas cosas y se procedía de manera urgente, rápida en estos 2 años. Imagínense, nosotros como Asamblea Legislativa Departamental, en el 2018 hemos aprobado 306,000 bolivianos para la contratación de una consultora y que se haga el proyecto de preinversión, manejo de la cuenca Taquiña. 2018 no han podido licitar ni adjudicar. Nos vuelven a pedir el 2019 que volvamos a hacer nuevamente la asignación de recursos. En 2 años, y esto es realmente el colmo, en 2 años no han podido licitar y adjudicar este proyecto que, como dice Augusto, es el diagnóstico en este momento de lo que pasa en la cuenca Taquiña y sobre esa base fundamentalmente se tomen las acciones, ¿no? Rápidas y concretas. Entonces, ese es el gran problema de la gobernación, que hay una lentitud, una incapacidad de gestión, que yo las resumo también entre paréntesis. La Contraloría General del Estado ha ordenado que se haga una auditoría ambiental del botadero de Caracara. Son 9 años que no pueden hacer, adjudicar y licitar y adjudicar. Imagínense, ese es el parámetro en este momento de la gobernación, lamentablemente en el tema de gestión pública, una total dejadez, y claro, esto tiene efectos absolutamente negativos, por supuesto, en Cochabamba. Y he escuchado que algunos asambleístas del MAS dicen es que los procedimientos son muy burocráticos, que son muy lentos. 9 años. Y yo digo, ¿será así, Freddy, en realidad? A ver. No, al final es decisión, usted sabe que es aquí una decisión también política, Claro. Es que no hay autoridad. Exacto. Falta de liderazgo y autoridad en el departamento y de la autoridad departamental, porque yo entiendo que cuando uno dice se hace esto, avanzan las cosas, pero generalmente están acostumbrados desde el escritorio a mandar y ver y hacer un seguimiento y conformarse. Claro, el ejemplo más claro es que Cochabamba está realmente retrasada, ¿no? Y eso se traduce en que nadie estos últimos 14 años le ha prestado un interés adecuado. Porque además, perdón que te corte, mira, Freddy,
En realidad yo creo que no es solo desinterés de la autoridad principal, refiriéndome al ex gobernador, sino que él siempre ha expresado un altísimo grado de ignorancia, de desconocimiento de la importancia de estos temas que afectan a la vida humana, afectan al medio ambiente, afectan a la fauna, a la flora. Entonces, esa falta de conocimiento, esa altísima ignorancia sobre estos temas han ocasionado esto que tenemos ahí. Por eso digo, ¿dónde están los otros consejeros departamentales? ¿Dónde estuvieron estos 2 años? Porque el último detalle y el último apunte, esto comenzó el 11 de febrero del 2018 y más o menos febrero-marzo, a fines de marzo, en la Universidad Mayor de San Simón hizo un conjunto de recomendaciones al nivel nacional, departamental y local para evitar esto que hoy día tenemos. Y como dice Augusto, no se ha hecho absolutamente nada en relación al tamaño del problema. Es terrible. Entre otras cosas hemos tenido mucha mala suerte, ¿no? Porque el gobierno central, el gobierno departamental y el local, en este caso Tiquipaya, todos del mismo color. Entonces, no hemos tenido forma de que alguien se preocupe por este tema. Y una situación muy compleja, Augusto, seguramente nos los vas a graficar, es el tema de la tierra, el tema del suelo en Tiquipaya, que ha sido particularmente feroz, yo creo, en esta provincia, porque de pronto todo era vendible. Exacto. ¿No es cierto? Hemos tenido bandas de lotadores tremendos, hemos tenido lotadores denunciados, inclusive que ahora están incluso como senadores, porque hay denuncias muy fuertes. Esta ley de regularización del derecho propietario, por ejemplo, que bueno, con el cambio de gobierno, por suerte, creo que ha quedado eso en... Todavía, pero en realidad la ley tenía 2 años de vigencia. Si no han podido los loteadores volver todo urbano, ha sido porque la ley establecía que no tenía que haber conflictos limítrofes. Y todos los municipios tienen conflicto limítrofe. Por suerte. Eso ha sido la suerte de que se peleen entre municipios y no vuelvan a aprobar. Sí. Pero la crisis más fuerte está en el sistema de planificación boliviano. Antes tu sistema de planificación desde el 92, en la cumbre de Río, se establece un acuerdo de varios países para que los planes de ordenamiento territorial sean la base de la planificación de tu estado, de tu departamento, de tu municipio. Este plan de ordenamiento territorial te definía el plan de uso de suelo, las áreas, hacía simple zonificación diciéndote esto es urbano, esto es consolidación urbana, esto es expansión urbana, esto es agrícola, esto es zona de riesgo, esto es servidumbre vegetal. Te desonificaba todo de acuerdo a parámetros técnicos, científicos, no a capricho de una OTB. Ahora es y tú tenías todos los indicadores técnicos para definir tus usos de suelo. A partir de esa herramienta que era planificada a 20 años, tú podías sacar tus PDMs. Porque el PDM es el Plan de Desarrollo Municipal, que es quinquenal a 5 años. Que les permitía planificar ya el tema de proyectos específicos en base a un PMOT, a un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Tu plan de manejo de cuencas ya tenía todo el insumo de un diagnóstico y una zonificación específica. Entonces tu plan de cuencas ya era más barato. O sea, todas las herramientas que podías haber hecho se comenzaban, porque tenía que haber un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, un Plan Departamental de Ordenamiento Territorial, y a partir de eso se sacaba un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. O sea, tenemos todo como una estructura, exacto, si se quiere, como un engranaje. Exacto, se olvidaron hacer todo esto, no lo hacían, no conseguían financiamiento, son muy pocos planes que se han logrado en Bolivia, no se gestionaban los financiamientos para esto, porque un plan cuesta, un plan de ordenamiento territorial cuesta, pero cuesta porque es una herramienta técnica que te sirve a 20 años, por eso es su costo. Y es como un racimo, exacto, está además amarrada a otros todo instrumentos. Concatenado. Exacto, sí. En todos los países del mundo, sí, es la Biblia de todo municipio, su plan de ordenamiento territorial. Un funcionario público tiene que conocer de letra a letra el plan de ordenamiento, lo primero. Sí. Porque ahí tú sabes tu competencia, tu nivel de acción, tu nivel de proyección para cualquier tipo de proyecto. ¿Qué pasó con esto? Primero sacaron la ley de regularización de derecho propietario, en que te decían, ya no importa que el plan de ordenamiento diga si esto es urbano o esto es rural, o esto es agrícola o esto es de riesgo, no importa. Basta que el municipio presente una planimetría georreferencial y le vamos a aprobar. Y esa planimetría podría estar en una torrentera, en una idea de canal, etc. O como eso ahora, ¿no? En la vera del río. En el cercado, etc. No ha pasado nada todavía en el cercado, pero hay varias planimetrías aprobadas que tienen un conjunto de riesgos, de deslaves, de erosión, y un conjunto de cosas. Perdón, sigue. Y después de eso han liquidado los planes de ordenamiento territorial y han sacado los PTDIs, los planes territoriales de desarrollo integral, que son un híbrido entre PDM y PMOT,
mal hecho, pésimamente, mediocremente hecho, que no te proyecta ni un plan de uso de suelos, no te proyecta una zonificación agroecológica, no te proyecta una definición de zonas de riesgo, simplemente es puro demagogia que no te da una proyección clave para una planificación territorial a largo plazo. O sea, te han liquidado tu principal herramienta de planificación. El plan de ordenamiento que se hizo en Tiquipaya, por ejemplo, no fue aprobado porque los moloteadores presionaban para que volvamos todo urbano, distritos 4, 5 y 6 urbanos. Y les indicamos que el distrito 6, que en ese momento tenía 70% de tierras agrícolas, no podía volverse urbano, porque el potencial de suelo era agrícola. Tenía un altísimo potencial de suelo agrícola. No había una presión demográfica. ¿Qué tenemos ahora? Ahora han aprobado, o sea, están en eso de querer ya de una vez consolidar que todo sea urbano. Están urbanizando todito, están poniendo puro condominios. Y como era un lugar que por la accesibilidad de la avenida Chalancaya y la avenida Ecológica daba un alto costo, porque volvió a tener un prestigio simbólico, comenzó a dar un alto costo. Y por ejemplo, hubo un conflicto muy fuerte que en ese momento tuvimos con el alcalde, que había una OTB que se llama Sirpita Coyo, y había una zona agrícola que lo estafaron al dueño, le vendieron, lo compraron baratísimo, comenzaron a hacer un condominio. Y obligaron al consejo a hacer un cambio de uso de suelo por excepción. Pero el cambio de uso de suelo por excepción es solo cuando se va a hacer un equipamiento comunitario, cuando va a tener un bien social, no para un negocio particular privado. Pero hubo un tal flujo de poderes e influencias con varios grupos de poder del municipio, no solamente municipales, sino departamentales e de otras instituciones, que tenía ya el negocio ahí mancomunado para invertir en un condominio, y se autorizó, se hizo el cambio de suelo por excepción. Cuando el plan de ordenamiento, algunos concejales se pusieron al pecho conciencia y dijeron vamos a aprobar este plan, se organizaron un grupo de loteadores, fueron y maltrataron a los concejales para obligar que no se apruebe el plan. Y el plan no se aprobó. Increíble. Ahora, Entonces, estos PTDIs que dice Augusto, vale la pena, Freddy, de que ustedes revisen en el nivel nacional la pertinencia o no de este instrumento, que para mí es un instrumento político, Sí. de seguimiento Augusto, político además, de las inversiones en ese momento a cargo del MAS, ¿sí? Claro. Pero que no resuelve los problemas de ordenamiento del territorio, que eso es lo que le preocupa, eso es lo que me preocupa, eso es lo que debe preocuparnos a nosotros. ¿Cómo ordenamos el territorio siguiendo normas de manejo de territorio, de manejo ambiental, de manejo hidráulico? Eso es lo que nos debería interesar. Y hoy día todavía sigue vigente los famosos PTDIs, ¿sí? Sí. Que son instrumentos de seguimiento político a las inversiones que cada alcalde hace. Y ahí obviamente estaban fichados los alcaldes de la oposición, porque si no se hacía aquello, obviamente se congelaban las cuentas. claro, porque primero trataron de reducir al Ellos- máximo Esa es la idea. los planes Sí. de ordenamiento. Un plan de ordenamiento, para construirlo técnicamente, tiene que ser 1 año o 2 años. Generalmente es recomendable 1 año, pero ya de acuerdo a la pertinencia y las capacidades, cuando ya después del año de diseñar el plan, tú puedes canalizar un proyecto para hacer seguimiento y apoyo al municipio, para instruir a todos los técnicos del manejo, puedes sacar un proyecto de 2 años. El de Tiquipaya fue de 2 años. No solo implicaba el plan de ordenamiento, había capacitación a las OTBs, hemos capacitado mujeres, había capacitación a las dirigentes de altura. Era un proyecto que se canalizó con alta envergadura y que fue desperdiciado. Y eso comenzó a pasar. Después de repente aparecían licitaciones para planes de ordenamiento en 3 meses con 200.000 bolivianos. Entonces, ¿qué haces en 3 meses con 200.000 bolivianos? ¿Qué hacían las empresas? Copiar y pegar. Eran unos proyectos mal hechos, copiados y pegados, que no cumplían con la normativa de un plan de ordenamiento. Entonces, luego había otras instancias que decían, este plan está mal hecho, porque está mal hecho desde el término de referencia. El costo no es adecuado y el tiempo no es adecuado. Por eso fue que dijeron, ya, entonces liquidaremos los planes, le meteremos los PTDIs, que no sirven, no son herramientas que sirvan. De acuerdo. Es muy complicado. A ver, tenemos en Tiquipaya urbanizados zonas que no se debieran, tenemos casas en zona roja, hemos reducido una torrentera Las franjas de seguridad. a un simple canal, Sí. ¿no es cierto? Un simple canal, y obviamente el río busca su cauce, es obvio, es lógico. Tenemos un constante loteamiento en el Parque Tunari, pero tenemos dirigentes, tenemos autoridades, parece todos coludidos para hacer que la cosa siga nomás, y tenemos luego que llorar. ¿Qué hacemos? Ahorita, como dice el compañero, tiene que haber un principio de autoridad. Porque si tú vas a ir a hablar con los dirigentes ahorita, explicarles que tiene que haber una franja de seguridad, un control, te van a decir, no, no queremos. A pesar de que han tenido un desastre, que están teniendo un desastre, Dos. o sea, 2 desastres,
de tal envergadura, vas a otra cuenca y les dices ahora hay que hacer un manejo de la franja de seguridad, hasta puede hacerse un manejo. En el momento del plan propusimos que no pierdan su derecho propietario, que no se les quite el derecho, porque normalmente una franja de seguridad tiene que ser terreno fiscal del Estado. Les dijimos, no pierdan el derecho propietario, pero hagan un manejo forestal, un manejo agroforestal, que les permita hasta rentabilidad con frutales, todo, pero que permita el uso adecuado de la franja de seguridad. Y no querían. Porque o había una visión de hacer ciudad, de meterle cemento por todo lado. Igual recomendamos que no hagan, que se llama las vías asfaltadas en contrapendiente. Claro. Y le metían la vía asfaltada. No impermeabilicen el suelo, impermeabilizaban el suelo. Hasta en la UTB, por ejemplo, Miraflores, que es una UTB que está 70% sobre la cota, que tiene su sede sobre la cota, tiene alumbrado público, tiene todo ya dispuesto. Hicimos un plan predial en ese momento con los vecinos y dirigentes. Dijimos, hay que hacer un plan predial de manejo para que puedan, a partir de esto, hacer un trabajo conjunto con el CERNAP de servicio ambiental, porque están ilegalmente establecidos. Y aceptaron, muchos vecinos y dirigentes aceptaron en su momento. Pero cada año hay un cambio de dirigente. Nuevos intereses. Nuevos intereses. Y el mayor problema que surge aquí a partir de la solución es que si no se comienza a tomar acciones legales que penalicen este tipo de situaciones, se va a seguir reproduciendo. ¿Pero a quién penalizas? El loteador no existe, el loteador es un fantasma. Porque si los municipios están permitiendo la ocupación de ese territorio, no agarran y solicitan apoyo de CERNAP, de INRA, solicitan apoyo de instancias nacionales de forma escrita, diciendo que hay una ocupación ilegal y ellos autorizan, peor si legalizan sus planos, que hay casos de planos legalizados en la franja, están cometiendo un delito. Y si se reactiva la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, eso es un daño directo al Estado. Y es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz retroactiva. Puede ir 20, 30, 40 años atrás. Y además no prescribe. Debería. No prescribe. Eso es cierto. A ver, Johnny, hemos tenido gente afectada el 2018. Sí. Esta misma gente, bueno, y otras más, están siendo afectadas ahora. Sin embargo, como lo decía bien Augusto, es gente que no quiere ser relocalizada, se le exigió en su momento al gobierno que se les vuelva a construir la casa en el mismo lugar, y se hizo, y otra vez están afectados. Ahora, ¿qué se hace con esta gente? Cuando Augusto dice debe haber mano dura para sancionar esto, que tiene que ir por los municipios, por ejemplo, ¿no tendría que ir también, no sé, suena un poco cruel, pero ser un poco más duros con la gente que está ahí asentada? La gente que ha sido afectada el 2018 ya no puede decir hoy que no conocía la situación. Sí. Ya no puede decir hoy que le vendieron su terreno y mal y lo engañaron los loteadores y ya ni modo. No puede. Y sin embargo hay gente que no solamente está exigiendo ayuda del gobierno, ¿sí? Incluso he escuchado por ahí vecinos que dicen, ¿qué quieren que me vaya? Páguenme en efectivo. ¿Es correcto eso? ¿El gobierno tiene que hacer indemnización en estos casos? ¿Le corresponde? Mira, ustedes si recuerdan, no recuerdo el día, pero llega el vicepresidente, estaba el ministro de Obras Públicas, el presidente de la ABC, etcétera, y el vicepresidente dice, no se preocupen, hermanos tiquipayeños. Casas para todos. Nosotros el gobierno del presidente Evo les va a dar casas a todos los que han sido afectados. ¿No? ¿Recuerdan ustedes esa imagen? Y todo el mundo se pone feliz. Pero pasa la semana, pasan las 2 semanas, el mes, los 3 meses, y no hay respuestas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha venido alguien y les ha dicho, no se preocupen, vamos a resolver esto. Y nunca se ha llegado a resolver aquello. Pero además, en las 16 pocas casas que el gobierno les da a cambio de la pérdida de sus viviendas, les dan lotecitos de 200 metros, 250 metros, una vivienda de 63 metros. Entonces la gente cuando va dice, ¿qué voy a vivir aquí? Mejor me vuelvo nomás. Han vuelto a esas casas. Ahora, yo comparto con Augusto en el sentido de debe ejercitarse autoridad, pero la pregunta es ¿qué autoridad? ¿Dónde está esa autoridad? La de hoy no funciona. En el nivel local no funciona. En el nivel departamental no funciona. Entonces, hay que esperar las próximas elecciones municipales, las próximas elecciones departamentales, porque si no se hace esto va a continuar así como está. ¿Qué debería suceder? Y esto obviamente es un consejo al alcalde, porque ¿por qué le tengo cariño a Tiquipaya? Porque ahí he trabajado. Es una tierra que me ha dado para sobrevivir, si tú quieres. Yo tengo que ser agradecido, he dicho varias veces, hoy también,
por eso estoy ahí. Yo he ido un día y le he dicho, señor alcalde, permítame dejar en la mesa algo de experiencia en el gobierno municipal del Cercado, algo de conocimiento con el tema de planificación, algo de gestión. Augusto, nunca me han permitido sugerirles. Yo les he conformado 2 brigadas para hacer la evaluación técnica de las viviendas que estaban en mal estado, más o menos recuperables. Les dijimos, alcalde, nosotros podemos hacer con la gente de la universidad, no nos han permitido. Con la gente de la universidad en la evaluación, digamos, sí, geotécnica, tampoco nos han permitido. Entonces, la respuesta va a ser muy difícil hoy día, porque no hay la autoridad que comprenda la verdadera problemática y cómo encaminar la solución de este caso. A nivel departamental, Cero y Freddy nos lo va a decir, sin obviamente ofender a nadie, pero la autoridad en el nivel gubernamental, en la gobernación, podrá resolver esto, tendrá la visión, tendrá la capacidad técnica, etcétera. Parece que no. Y en el nivel local sucede lo mismo. La respuesta allá, en el terreno, y Augusto vive allá, y Freddy ha estado allá, y yo estoy allá, hoy con los perritos que no hablan, pero sufren. La gente está esperando que alguien les resuelva el problema. Desde hoy, y no hay esa respuesta que ellos esperan. ¿Cuál es la respuesta? Planificación. ¿A partir de qué? Un diagnóstico. Ya debió activarse un diagnóstico ahí, sobre el estado en el que está. Ya debió activarse cuáles son las líneas de salida, de solución que se tienen que hacer. ¿Hay aquello? No hay. Corrigiendo, Dime. yo no vivo en Tiquipay. Perdón. No hay problema, pero he trabajado 2 años igual con dirigentes, profesoras de colegios. Pero conoces. Todo, y yo tengo mucho cariño a mucha gente ahí con la que he trabajado y he visto que tenía mucha conciencia, pero no tenía poder. Tenía muchas ganas de trabajar por el municipio, pero no tenía poder. Sí. Muchos concejales que se han puesto la bandera al pecho y querían trabajar por su municipio y no les han dejado ejercer su poder. Entonces, por eso me da mucha pena y por eso digo que es importante caracterizar la zona de conflicto, porque dentro de los afectados hay boteadores también, que no se están moviendo porque están viendo cómo poder negociar esas tierras. También hay gente que ha sido estafada y que se ha visto atada de manos, porque en una zona de desastre, para comenzar, legalmente no puedes comercializar el suelo. No hay un control, han tratado de comercializar el suelo. ¿Quién va a comprar una casa en una zona de desastre, un terreno en una zona de desastre? Claro. O sea, ahorita están atados de mano porque están perdiendo todo su patrimonio. Porque hay propietarios, entre comillas, y Freddy es abogado, que tienen un recibo hecho a mano donde se le vende 250 metros cuadrados a un precio de $65 el metro, etcétera, etcétera. Claro, eso hacen los loteadores, ¿no? Eso es. Coludidos con abogados, coludidos a veces con triste. arquitectos también. Sí, Y todo, sí, ¿no? Todo es una mafia. Porque es una red que está montada desde hace mucho tiempo, donde participan todos, pero alguien maneja. ¿Y sabes quién es el alguien? Siempre es la autoridad política, el dirigente político. Ese es el causante de todo este desbarajuste hacia abajo, porque al final de cuentas ellos viven de la necesidad de la gente, como lo dijimos un día aquí con Juan Cabrera, no sé si te acuerdas, claro, con otra temática, pero es que son inhumanos, porque viven de la necesidad de la gente, porque los explotan, porque se aprovechan de esa necesidad. ¿Y cuánto compran? ¿Cuánto han comprado? A $10, claro, al lado de la torrentera. ¿A cuánto venden? $65. Es justo aquello. Eso es muy complicado. Don Freddy, ¿qué hacemos para sancionar? No se hizo nada el 2018, la gente sigue tan feliz de la vida. Tenemos problemas tan complicados como, por ejemplo, toda esta veintena de urbanizaciones que quieren consolidarse en el Parque Tunari, exigen servicios básicos. Y no he escuchado yo a la gobernadora decir nada sobre este tema, por ejemplo. ¿Va a ceder a la presión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ven ustedes como asambleístas? Bueno, creo que el tema de la tierra acá en Cochabamba ha sufrido de una política de ocupación sistemática de todo lo que ha significado nuestras áreas urbanas y agrícolas. Y hemos identificado también al INSA como una inmobiliaria que se ha ocupado de, por su lado, también tratar de legalizar asentamientos ilegales, ¿no? A título de que son asentamientos que les van a ir dando su título de propiedad, etcétera.
De hecho, lo ha hecho en el Parque Tunari, ¿no? Lo ha hecho en el Parque Tunari, y aquí hemos visto, han titulado a muchas comunidades de forma colectiva, pero igual han estado vendiendo internamente, fraccionando la tierra. Entonces, Tiquipaya es un lugar realmente, yo creo que el más afectado con el tema esto del tráfico de tierras, porque hay una organización criminal inclusive. Yo he denunciado allá en Tiquipaya y ahí en la misma alcaldía, porque hemos recibido varias denuncias. Cualquier sesión por la aprobación de un lote, cualquier sesión, especialmente de las grandes de 10.000 metros, etcétera, inmediatamente es traficada. O sea que allá no hay sesiones para áreas de equipamiento, áreas verdes, no existen, porque todo lo venden. Y han identificado a dirigentes y miembros de la alcaldía como los autores principales de este tema. Ahora, claro, en el tema de lo que significa el Parque Tunari, en este momento hay un proceso que tenemos contra el alcalde, estamos esperando la imputación formal, porque se ha reconocido en la participación del subalcalde, de concejales, etcétera, que ellos han abierto una cuenta de banco, han depositado plata y con recibos les han dado los terrenos ahí, justamente en áreas, en la franja de la recarga acuífera, todo ello, hay urbanizaciones, ¿no?, que ellos mismos han ido planificando, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Nosotros ya hemos presentado esta denuncia penal contra el alcalde y contra el subalcalde del distrito 5 de Tiquipaya, 2 concejales y varios otros dirigentes. Esperemos que se haga justicia. En esta próxima, creo que la próxima semana probablemente tengamos noticias si se va a imputar o no a todos ellos, porque hay que sentar un precedente. Y creo que evidentemente si alguien va a entrar, va a ser detenido o entra a la cárcel, yo creo que sirve de precedente, porque acá todos se ríen porque no pasa nada con la justicia, ¿no? Todos compran aquí, compran allá, etcétera. Ahora bien, también nosotros estamos preparando una denuncia contra el tema del gobernador, el exgobernador Iván Canelas, porque evidentemente de toda la documentación que estamos colectando, reuniendo, hay prueba suficiente para decir que hay incumplimiento de deberes. Hay un daño económico al Estado, han construido cosas, colectores que no sirven para nada, se los llevan la lluvia, eso es gasta de plata, porque no sé con qué asesoramiento técnico van haciendo esas cosas, ¿no? Hay daño calificado. Entonces, aquí hay responsabilidad de la gobernación, del secretario de Madre Tierra, de sus directores de medio ambiente, del alcalde de Tiquipaya, su director de medio ambiente. Entonces, tenemos que procesarlos. Y lógicamente será ante la autoridad, en este caso el Ministerio Público, donde tendrá que probar qué ha pasado, porque no puede ser, imagínense, 2018, 2020, seguimos en el mismo problema. Probablemente si no pasa nada en el 2022, de acá 2 años o más antes, vamos a continuar en este mismo círculo vicioso. Claro, porque inclusive entre medio hemos recibido denuncias de que el alcalde se ha ocupado, en vez, al modo de dragar todo lo que es el río Taquiña, de vender todos los agregados. Ha hecho contratos con empresas privadas donde le han ido pagando por los agregados, por todo lo que han retirado. O sea, no pierde nada. O sea, no, así, ha habido negocios de ese nivel, ¿no? Entonces, súmele el desvío del le han ayuda encontrado, claro, ha habido denuncias de alguna colega de que toda la ayuda que ha llegado estaba bien encerrada, guardada en ambientes ahí de la alcaldía, etcétera, ¿no? Entonces, la situación lógicamente da para iniciar estos procesos penales, que esperemos que por lo menos ahora, en mi criterio, la justicia ya no está tan presionada por un partido de gobierno que era afín al actual alcalde, que aprovechaban de eso. Y no es solo de este alcalde, las denuncias vienen ya desde más antes, ¿no? Son unas 3, 4 gestiones atrás, donde prácticamente se ha instaurado toda una maquinaria de corrupción en Tiquipaya, que han ido aprobando, apropiándose de tierras fiscales. Denuncié también el caso Consarte en Tiquipaya, un tema bien connotado, famoso ahí, de la apropiación también de alguna tierra fiscal en el lugar. Y claro que los alcaldes de turno se ocupaban de elaborar ordenanzas para aprobar leyes, etcétera, a gusto y sabor de los loteadores, a gusto y sabor de los avasalladores. Entonces es una situación que en este momento vamos a presentar las denuncias penales, y creo que
la solución política de fondo es que, bueno, hay que cambiar pues toda esa gente, ¿no? Ya no volveremos a elegir en estas próximas elecciones, sino pensaremos en ciudadanos probos que a ver, entren con capacidad, porque después, como ha habido un manejo absolutamente político de un mismo partido durante todos estos años, ha perjudicado hasta en el desarrollo de Tiquipaya, porque no ha avanzado para nada. En este momento solamente en Tiquipaya, su cualidad grande es el tráfico de tierras, ¿no? Complicadísimo. A ver, vamos a ver qué se logra hacer y ojalá sea con suerte. Augusto, alguna gente, bueno, tú lo decías hace un momento, quizás es necesario reponer el PROMIC para hacer ese manejo integral de la cuenca que se necesita. Alguna gente también hablaba de reactivar lo que era Cotesu en su momento. Ya en estos últimos minutos de programa, cuéntame, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos de aquí en adelante? Para tener lo más pronto posible alguna es recuperar reacción. el sistema de planificación territorial. Recuperar algo que sea similar o el mismo PROMIC. Como dijo, hay a puertas abiertas de la cooperación que se pueden canalizar si se hacen las gestiones adecuadas. Se puede recuperar lo que era la normativa de planificación territorial, comenzar a recuperar los planes de ordenamiento y canalizar financiamientos. Hay financiamientos externos para la planificación territorial. Eso nos permitiría frenar un poquito este tráfico de tierras también. Y para el tráfico de tierras se tiene que reactivar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y entrar con todos los municipios. Cuando salió la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, parece que mucha gente del gobierno no la leyó adecuadamente porque lo usó como bandera. Pero a los 2 meses había más de 24 alcaldes con proceso en Cochabamba. Claro, que le metieron nomás. ¿Cuántos han metido presos? Y después. Cuando legalmente es un proceso de la ley Marcelo Quiroga, no se puede detener. ¿Y esos procesos dónde han quedado? Entonces ahí se asustaron y no podían tampoco anularla. Entonces la han dejado ahí ocultita, sin que nadie hable. Y a mí lo que me asusta es que actualmente no se está hablando tampoco de la ley. No está en ninguna propuesta electoral el manejo de esta ley. Están como que queriendo todos los políticos que esta ley se quede ahí guardadita y nadie la use. Para que luego nadie se entere de que la han abrogado. Entonces, eso es para mí fundamental, que haya una conciencia en la población de que esa ley sí fue un gran logro y no se tiene que dejar atrás esa ley. Esa ley ve que todo conducto irregular es corrupción. Es decir, que los municipios, los técnicos, todos tienen que conocer perfectamente los conductos regulares. Hay muchos municipios que ni siquiera tienen sus manuales de funciones. Que cada técnico hace lo que quiere, cuando quiere, que desvían los recursos como quieren. Tienen que comprender que hay conductos regulares que se pueden mejorar, obviamente, porque algunos son muy burocráticos. Se puede mejorar, reducir la burocracia, manteniendo los conductos regulares y los canales de control. ¿En cuántos municipios están funcionando las unidades de transparencia? ¿En cuántos municipios se está actuando de forma adecuada las unidades de gestión de riesgo o las unidades de cuencas? Porque difícilmente un municipio logra crear una dirección de gestión de riesgos o una dirección de manejo de cuencas. Entonces, esas cosas tienen que cambiar estructuralmente en la estructura política y tiene que tener un sistema de planificación. Lamentablemente la solución no es a largo plazo, no es a corto plazo. Tiene que reestructurarse el Estado, reestructurarse cada estrato de manejo de diferentes territorios de las entidades autónomas. Para mí es una pena la ley marco de autonomías, porque en su origen la ley marco de autonomías era para autonomía indígena y regional. No te tenía que tocar municipal y departamental, porque ya tenía su ley de municipalidades que se podía mejorar y que ya le daba competencias autonómicas. Meter autonomías a los municipios que ya eran ineficientes, corruptos, les ha hecho creer que pueden hacer lo que quieren y que tienen una capacidad autonómica de corromper y manejar sus suelos como les da la gana. Comenzaron a sacar así normas que han empoderado a los municipios en su gestión inadecuada del territorio, porque la gestión que hacían era una gestión de tráfico de tierras. Entonces, si no se comienza a cambiar toda esta estructura y todo el sistema de planificación, difícilmente vamos a tener cambios positivos. Y como decíamos, el impacto ambiental y el riesgo son procesos acumulativos. Poco a poco se va acumulando hasta que estalla. Tenemos cara a cara, tenemos contaminación de aguas, sistema de alcantarillado en Cochabamba y en otros municipios, peor en Tiquipaya, son puros redes de alcantarillado dispersas que van directo a los ríos. En Tiquipaya el tanque Inhofe que tienen ahí, que está en Brurumago, ha caducado hace años, está botando todos los desechos directamente a los cultivos y hasta ahora no tienen ninguna nueva planta de tratamiento. Entonces, si tú te comienzas a analizar todas las problemáticas de impacto ambiental y riesgos en tu territorio, tienes un montón de bombas de tiempo que se están acumulando y nadie va a decir nada hasta que llegue el desastre y les afecte.
Excelente. Estamos en un polvorín. Eso es cierto. Don Freddy, este último minutito es para usted. Bueno, sí es evidente lo que dice Augusto. Hemos denunciado los botaderos a cielo abierto en todas las regiones del departamento, plantas de aguas residuales, ¿no? El tema de la contaminación atmosférica. O sea, en realidad estamos en una situación grave, ¿no? Y creo que la nueva gestión de la gobernación tendrá que pensar seriamente, porque estos últimos 14 años nunca le han dado importancia a este tema. O sea, nadie, no le dan ni el mínimo de importancia, y eso se traduce que en los planes operativos de los municipios de la gobernación no hay plata para este tema. Para solucionar estos temas de fondo no existe plata. Nadie quiere invertir en esta situación, siendo un tema fundamental, ¿no? Es un tema de salud, es un tema de vida, ¿no? Especialmente en Cochabamba, que decimos es una de las ciudades más contaminadas de América Latina ya oficialmente, ¿no? Correcto. Entonces, esa es una situación clara. Ahora, tal vez en el eje metropolitano habrá que obligar, no sé, eso es vamos a ver la manera de que se cuente con direcciones de cuencas, ¿no? O sea, Zaro municipio tiene su dirección de cuencas, fundamentalmente, por lo menos para que ese representante del gobierno pueda coordinar, digamos, con ese nivel, porque entiendo que el nivel de este representante de cuencas en el departamento probablemente coordinará con la región metropolitana de inicio, que es una de las primeras regiones que se ha conformado a propósito acá en Cochabamba, y que no funciona. No funciona para nada. ¿Por qué? Porque no había voluntad política ni de liderazgo del gobernador, que no le interesaba para nada. Es que también no entendía. Y no entendía, eso es la verdad, no entendía para nada. Y claro, podríamos explotar el tema de la región metropolitana, este consejo metropolitano que tiene temas transversales que tocar, y hay varios que competen, digamos, a los 7 municipios que estamos dentro del eje metropolitano, y donde se podrían tomar soluciones estructurales. Varias veces le hemos propuesto al gobernador firme pues, un convenio intergubernativo, interinstitucional, para avanzar por lo menos en esta fase. Haga esto, haga lo otro, pero creo que no le ha interesado. De todas maneras, no tengo mucha esperanza y fe en la gobernadora, porque, bueno, es la continuidad y probablemente tampoco se ubique en este momento en el tema de gestión. Sin embargo, tendremos que ir nosotros desde la sociedad haciendo presión, fundamentalmente desde lo que va a significar, creemos que lo que ha pasado en Tiquipaya, y esto hay que alertarlo, puede pasar cualquier momento en la vertiente sur, puede pasar. Entonces, es un tema que necesariamente hay que empezar a tomar acciones, y claro, esto significa que todos debemos empezar a movilizarnos y empezar a generar realmente planes de ordenamiento territorial que definan qué va a pasar con Cochabamba, porque al final estamos acabando con todas nuestras áreas agrícolas, ¿no? Y todo por el tráfico de tierras. Y es importante en ese sentido hablar una propuesta que presentamos el 2012 con Sedesco justamente a la gobernación, era hacer el plan de manejo Rocha-Mailanco. Cuando se habla del río Rocha se piensa que es el río Rocha, pero si tú hablas de la cuenca Rocha-Mailanco, hablas de toda la ladera sur del Parque Tunari y también de toda la parte sur del eje metropolitano, que es la parte más abandonada. Hacer este plan de manejo de la cuenca Rocha-Mailanco puede trabajarse desde dos aspectos, simplemente en el ámbito de cuenca, que también es positivo, o se puede entrar hasta en un plan de ordenamiento regional de la cuenca Rocha-Mailanco, que ya te implica un ordenamiento de todo el eje metropolitano y te implica poder normar este crecimiento urbano. Cuando hemos trabajado con instancias españolas, suizas, todos los que venían de la cooperación miraban y nos decían, pucha, ¿qué pasa? Aquí todo el mundo se urbaniza donde le da la gana. Todo el mundo se Nos decían, allá en España, tú te vas un metrito a la zona agrícola, chao, te confiscan, tú pierdes tu suelo. No puedes, tú tienes un terreno agrícola, es agrícola. Tú tienes una zona de riesgo, es de riesgo. Y la gente sabe que si tú ocupas un lugar de forma inadecuada, te lo quita el Estado. Claro, es que pasa por esto, ¿no? No hay miedo, porque al final de cuentas lloramos un poco, hacemos una protesta por aquí y listo, se aprueba todo y no pasa nada, y te reponen tu casa y te dicen sana, sana y no pasa absolutamente nada. Este tema de la cuenca del río Rocha es un tema que yo les adelanto, va a ser interesante tocarlo, porque este programa merece, creo, una segunda parte para tratar todas estas otras cuencas que nos pueden afectar, Recoleta, Cala, y que no estamos midiendo el riesgo, ¿no es verdad? Dígame, don. No, presenté un proyecto de ley hace poco sobre el tema de la cuenca del río Rocha,
ríos Rocha en general, para su recuperación de forma hídrica, todo. Sería bueno también comentarlo y enriquecer este tema porque es fundamental que participemos todos, ¿no?, en esta solución que debe ser el río Rocha, que tendría que ser el espejo de los cochabaminos, ¿no? Que ese es otro tema importantísimo. Johnny, te doy un minuto. Un minuto. Yo sabes qué recomendaría desde el ámbito técnico, sin ofender obviamente a los señores políticos. Dos opciones, ¿no? Una de que sus niveles de asesoramiento técnico en los partidos políticos puedan capacitarlos a ellos en 3 temas centrales. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cuál es el uso y la fuente de las energías renovables? ¿Y qué es el calentamiento global, para que ellos dimensionen cuáles son los efectos que esto tiene en las áreas agrícolas, en las áreas rurales, pero fundamentalmente en las áreas urbanas? Si eso no sucede, yo también sugiero de que los partidos políticos, los dueños de los partidos políticos, los jefes de los partidos políticos, traten de descubrir liderazgos políticos a partir de criterios técnicos y profesionales, que para mí sería un elemento importante, por lo menos para Cochabamba como departamento. Si no sucede esto, va a suceder como el Corso que está pasando ahorita. Se aprueba una ley local y luego se la abroga y se ve otras cosas. ¿Por qué? Porque en esa ladera sur que dicen los colegas ahora, cuando se intervino, y ahí tuve posibilidades de participar con el PROMIC, Cantarrana, Pintumayo, esas cuencas importantes, desde hace más de 25 años no se han tocado esas infraestructuras construidas con gaviones, con disipadores, con colmatadores, etcétera. No se han tocado, ¿sí? Y también vale la pena decirles de que esas estuvieron construidas con gaviones, pero mezclando con madera, y la madera tiene un tiempo útil en cuanto a las... Es decir, vale la pena revisar aquello en nuestro municipio, porque si no, podría suceder algo grave. Y creo que no es el momento de sacarse fotos hoy día con un asadón en la cuenca de Pintumayo. Es tiempo de lluvia, eso no sirve es difícil. ahorita. Estamos en elecciones, todos quieren la foto, Johnny. Pero es que vale la pena reflexionar un poquito pero en es ese que sentido. vamos a hacer eso, no te va a dar bola. Pero este tema, pero es que es verdad, este tema de las cuencas, de lo que tú me hablas, como les digo yo, este es un tema para una segunda parte. Así de es. verdad hay que tocarlo con mucho detalle, porque estamos sanitos por obra y gracia del Espíritu Santo. Es así. Señores, les agradezco muchísimo. Hemos terminado el tiempo en 360. Don Freddy Augusto, ha sido una charla exquisita. Johnny, como siempre, tu aporte importantísimo. Les agradezco yo muchísimo a habernos acompañado en esta mesa, como todos los domingos, amigos. Les hablo Jimena Bellido. Gracias a Bogomedia por el trabajo en streaming en las redes sociales. La cita ineludible es el próximo domingo para seguir ahondando en este tema. Será entonces hasta la próxima semana. Buenas noches.